Qué gusto tenerlos por aquí. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros. Este es nuestro primer webinar del mes de julio. En este mes vamos a tener posiblemente 2 webinars más. Ya les vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales y a través de las invitaciones por correo electrónico también. Bueno, hoy vamos a estar conversando un poquito sobre la importancia que tiene contar con un equipo diverso en las organizaciones y cómo este va a contribuir a la mejora del negocio y a tener un excelente clima organizacional. Para dar inicio a este webinar, y antes de darle pase a Pieri, quiero comentarles que este webinar se está grabando. Lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y posteriormente les vamos a pasar el enlace para que ustedes puedan compartirlo con con un compañero de trabajo que no ha podido ingresar hoy a esta sesión. Entonces, sin más, yo los dejo con Pierina Cornejo. Ella es consultora del equipo de Assessment y es una experta en este tema y los va a ayudar y los va a guiar durante toda esta hora. Así que muchas gracias por estar aquí. Los dejo con Pieri. Listo. Gracias, Patti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si todos me conocen, pero bueno, yo soy Pierina Cornejo. Como dijo Patti, soy parte del equipo de assessment de Great Place to Work y también estoy encargada de todos los proyectos y trabajos que tengan que ver con el tema de diversidad e inclusión. Entonces, primero quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí. De hecho, bueno, espero que estén ahí con un cafecito al lado, quizás, sobre todo por el frío. Pero bueno, vamos empezando. Y quisiera también empezar haciendo una pequeña dinámica, una pequeña votación. Entonces, a ver si, Patti, me ayudas, porfa, proyectando una pequeña votación para que las personas puedan ir respondiendo 2 preguntitas, un poco para conocer su percepción, cómo ven. Primero esta pregunta es respecto al Perú. ¿Sí? ¿Cómo consideran que se encuentra actualmente el Perú? ¿Es un país diverso? ¿Es un país inclusivo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? A ver, damos un par de segundos para que ahí respondan. Sí, todavía no han respondido todos. En cuanto esté listo, cuando estén listas las respuestas, proyecto los resultados. Tenemos algunos que están pensando todavía su respuesta. No lo piensen mucho, ¿es sí o no? Y nada más, no hay mucho que considerar. A ver, ya falta poco. A ver, creo que sí. Y estamos. A ver, entonces voy a finalizar la votación, Piri, ¿ya? A ver. Y voy a compartir los resultados. A ver, consideren que el Perú es un país diverso, 86% dijo que sí, un 14% nos dijo que no, y en cuanto a si es un país inclusivo, el 94% considera que no es un país inclusivo, ¿no? Ahí tenemos un pequeñito porcentaje que dijeron que sí. Buenazo, recuerden esos porcentajes, de hecho, creo que era un poco lo esperado, ¿no? Nosotros ya sabemos que un poco es la realidad del Perú. Pati, creo que ya puede cerrar la votación. Todavía me aparece en pantalla, no sé si ya se ¿Así? cerró. Sí. A ver. Ah, ya, ahora sí. Gracias. Listo. Entonces, ¿por qué quería iniciar con esta pregunta? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad e inclusión de las organizaciones y todas estas diferentes como percepciones o posturas que hay referente al tema, en realidad parte mucho de esta realidad que vivimos en el Perú, ¿no? Este tema de que nosotros somos en realidad un país bastante diverso, ¿no? Cuando pensamos en diversidad del país, pensamos en variedad de culturas, variedad de costumbres, variedad de orígenes étnicos, de religiones, de no sé, hay hombres, hay mujeres, hay diferentes generaciones, tenemos una gran variedad de personas, de culturas, de comunidades dentro de nuestro Perú. Y eso es algo bastante rico, ¿no? Porque podemos aprender, podemos conocer mucho de
diferentes personas, diferentes lugares. Pero ¿qué pasa? Que no somos un país inclusivo, ¿no? Ustedes también lo saben, lo hemos visto también. ¿Y por qué es eso, no? ¿Por qué se da? Principalmente por el alto grado de desigualdad que hay en este país, el alto grado de exclusión que existe sobre todo para poblaciones minoritarias, para poblaciones que son históricamente menos representadas, ¿no? De hecho, en un estudio que se hizo en el 2019 por ADECO, Perú salió como uno de los países menos inclusivos del mundo, ¿no? Eso era en un ranking de 125 países y nosotros estábamos ubicados en el puesto 100. Y aquí se analizaron varios indicadores referentes a temas de discriminación, temas de violencia de género, violencia por algún tipo de, en realidad, cualquier tipo de población minoritaria, ¿no? Que haya sufrido algún tipo de caso de violencia o de discriminación. Inclusive este mismo estudio, ya enfocándonos solamente a nivel Latinoamérica, de los 17 países que se encuestaron, nosotros estábamos en el puesto 14. Entonces, igual, ya sea en el mundo, ya sea en Latinoamérica, somos un país donde no existe este tema, o no está tan trabajado el tema de la inclusión, ¿no? Principalmente por parte del Estado, ¿no? No se ponen como en práctica acciones reales, acciones concretas, o una estrategia clara de cómo hacer para reducir las diferentes brechas que tenemos en los diferentes grupos que hay dentro del Perú, ¿no? Y no solamente por el lado de discriminación y prejuicios, sino también por el lado de acceso a recursos, ¿no? Accesos a recursos básicos como salud, como educación, sobre todo ahora en pandemia, como hemos visto que ha estado tan marcado esas diferencias, ¿no? Cómo se ha vivido en Lima, cómo se ha vivido en otras regiones del Perú, ahí se ha notado una gran desigualdad. Y sumándole eso también el contexto político, ¿no? Creo que sobre todo en estos 2 últimos meses se ha hecho mucho más evidente este tema de la desigualdad. Hemos visto diferentes posturas, comentarios bastante polarizados en todo este tema ya hablando de discriminación, hablando de qué tanto estamos escuchando a las diferentes personas de las diferentes regiones del país. Entonces quería poner esto primero en contexto antes de pasar ya al tema laboral. Bueno, también quería mostrarles este estudio que se hizo en Ipsos entre el 2019 y 2020, donde se les preguntó a las personas cuál era su percepción referente al tema de discriminación, ¿no? De hecho, quizás ustedes ya lo han visto en otro momento, pero aquí vemos cómo todas estas poblaciones que son históricamente menos representadas se ven o se perciben como que ellos reciben discriminación, ¿no? Principalmente empezando por las personas homosexuales, trans, bisexuales, en realidad todo lo que pueda incluir a la comunidad LGBTQ+, las personas perciben que ellos son mucho más discriminados que otras poblaciones, ¿no? Tienen ahí un 71% de porcentaje, seguido ya por personas que cuentan con VIH, con SIDA, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, también tienen un porcentaje bastante alto, personas privadas de su libertad, afroperuanas, adultos mayores. Entonces, en realidad vemos que son todos estos, ni siquiera pequeños, ¿no? Sino grupos que están presentes en el Perú y que lamentablemente no tienen acceso a derechos, y además está todo ese tema de prejuicios y estereotipos que se viven en la sociedad. Entonces, pasamos ya a una siguiente dinámica. Patti, si me ayudas, porfis, con las 2 siguientes preguntas. Listo. Aquí también respondan así lo más rápido. Por un lado, estamos preguntando si es que consideran que las organizaciones en las que se encuentran ustedes son diversas, promueven la diversidad, hay un ambiente diverso, se contratan personas de diferentes backgrounds, diferentes experiencias, hablando aquí de la diversidad en general. Y también si es que consideran que su organización es inclusiva, ¿no? Que tanto, además de que ustedes buscan atraer a nuevos talentos de diferentes experiencias, diferentes backgrounds, que tanto también se les está incluyendo en todas esas prácticas, todos estos procesos que ustedes tienen de manera interna. Entonces, a ver si me ayudan respondiendo esto y a ver qué tan diferente puede ser o qué tan similar quizás en cuanto a la percepción que se tiene de todo el Perú. A ver cómo vamos. Unos segunditos más para que respondan. Sí, aún nos faltan algunas personas todavía. A ver. No lo piensen mucho tampoco. Lo primero que se les ocurre. Según lo que han vivido, lo que ustedes gestionan, todavía están quizás en un proceso, en camino de lograr un lugar diverso, un lugar inclusivo, o ya cuentan con estrategias, o todavía no lo tienen considerado quizás.
Sí, ahora sí terminamos la votación. A ver los resultados. Ahí está. ¿Consideras que tu organización es diversa? Sí, igual un gran porcentaje, 90%. 10% dijeron que no. Y si su organización es inclusiva, un 73% dijo que sí, ¿no? Y un 27% dijo que no. Ok, son mejores porcentajes que en realidad lo que vemos a nivel Perú, lo cual es súper bueno. Y es en realidad lo que nosotros también un poco ya lo tenemos mapeado, ¿no? De hecho, trabajamos con organizaciones que ya cuentan con una estrategia clara en temas de diversidad, en temas de inclusión, en temas de equidad, otras que están en camino de, ¿no? Como lo mencionaba, y otras que quizás todavía están ahí todavía buscando o estableciendo necesidades básicas en otros temas de los colaboradores y luego se estarán ya enfocando en temas de inclusión, ¿no? Entonces, este ejercicio creo que nos ayuda a ver cómo está también el panorama de las empresas del mercado en general, ¿no? Con las empresas que nosotros trabajamos, que ya son un gran lugar para trabajar o están en camino de, ¿no? Entonces es súper bueno también ver este contraste. Quería también compartirles aquí sobre el mismo estudio de Ipsos, qué consideraba las personas en cuanto a este escenario, ¿no? Si es que ellos tuvieran una empresa, qué tan dispuestas estarían a contratar a igual las diferentes poblaciones que tenemos en el Perú. Entonces, en realidad aquí se mueven también bastante los porcentajes. Las personas estarían más dispuestas a contratar a personas que han estado privadas de su libertad, más que una persona extranjera, más que una persona homosexual, más que una persona transgénero, más que una persona con VIH, con algún tipo de discapacidad, un adulto mayor, o de alguna población indígena, ¿no? O de otras etnias. Entonces aquí también vemos cómo esto también representa el tema de, sobre todo de los sesgos, ¿no? De los prejuicios que uno tiene. En sí, también nosotros cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué una persona no contrataría a una persona homosexual? ¿Por qué no contratarías a una persona con discapacidad? Entonces también estos estudios, las diferentes investigaciones que se hacen, no solamente por parte nuestra, sino todas las organizaciones que realizan este tipo de investigaciones, nos ayudan justamente a también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y ver y cuestionarnos, tener un momento de reflexión de por qué se da esto, ¿no? Y eso en realidad parte, como les decía, ¿no? Por un lado, estas brechas de desigualdad que hay, y también sustentado por todos los sesgos, los prejuicios, los estereotipos que tenemos sobre las diferentes poblaciones. Listo. Entonces, ya que hemos visto todo esto, ¿no? La realidad del país, cuál es esa percepción de los peruanos en general, es importante que todos nosotros como Great Place to Work, ustedes como organizaciones, puedan aportar un granito de arena para justamente mejorar esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo hacemos desde Great Place to Work? En primer lugar, contarles nuestra misión, nuestro propósito. Ustedes ya lo conocen, nuestro objetivo es construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a construir excelentes lugares de trabajo para todos. Y nosotros hacemos mucho énfasis en este para todos, porque como ustedes saben también nuestro modelo ha venido evolucionando, ¿no? Justamente para poder ser este modelo for all, este modelo donde valida a las organizaciones que son grandes lugares para trabajar para todos, para todas las personas, independientemente de quiénes son o qué hagan en la organización, ¿no? Y este modelo for all se mantiene igual, basado en la confianza. Para nosotros un gran lugar para trabajar está basado en confianza, en estos altos niveles de confianza y en esas buenas relaciones que hay entre todas las personas de la organización, pero un gran lugar para trabajar para todos no solamente genera confianza en las relaciones, sino también tiene que trabajar el tema de valores, ¿no? Cómo se representan los valores en el día a día, cómo los líderes representan los valores de la organización, cómo es que su rol es clave para este proceso, ¿no? Cómo es que viven o los colaboradores perciben un liderazgo efectivo, cómo esto también ayuda al tema de maximizar el potencial humano, ¿no? ¿Qué significa maximizar el potencial humano? Justamente nosotros como organización queremos desarrollar lo más que se pueda a todas las personas de forma equitativa, ¿no? Que no solamente a algunos les doy ciertas cosas y a otros no tanto, sino a todos se les da las oportunidades de forma equitativa y de la manera en que sea posible. Eso es lo que ayuda a incrementar los niveles de innovación que se viven en la organización y también a un crecimiento financiero.
Entonces, ¿cómo podemos conversar o cómo podemos definir los términos de diversidad e inclusión dentro de nuestro modelo for all, ¿no? De hecho, al disgregar un poco cada componente, vemos cómo está muy alineado con esto y es justamente la importancia de ese for all, de ese para todos que nosotros queremos promover en las organizaciones. Entonces, primero en temas de maximizar el potencial humano, lo que les decía, ¿no? Estamos buscando aquí que se genere esta como línea base en términos de equidad. Tener una línea base de equidad, una estrategia clara de equidad va a ayudar a que la organización sea un gran lugar para trabajar para todos, independientemente de quiénes son o de qué hagan en la organización. En los grandes lugares para trabajar para todos, este elemento de maximización del potencial humano es clave, ¿no? Es lo más primordial. Y lo que aquí se busca es eso, ¿no? Sacar lo mejor de las personas, que alcancen todo su potencial como seres humanos, que sean las personas más creativas, más productivas, con más experiencia, más expertos, lo más que se pueda, ¿sí? Y el reto es cómo hacer que esto suceda para todos, ¿no? Y es así, aquí es donde entra la parte de maximizar. ¿Cómo hacemos de que no solamente un grupo o que solamente, por ejemplo, los high potential sean los que vean su potencial maximizado, sino también los demás grupos, ¿no? Sino también el personal operativo, el personal que está en tiendas, el personal que está en atención al cliente, el personal que está en un call center, el personal que se encuentra en planta, en, no sé, en Loreto, en Ayacucho, en cualquier sede que ustedes puedan tener dentro de la organización, que todos justamente puedan ver esas más oportunidades. Y esto es súper importante, ¿no? Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta también es las diferentes brechas que hay, ¿no? Es por eso que dentro del modelo es que ya la parte de maximización del potencial humano va a estar midiendo y viendo cómo es que se mueven estas brechas, cómo es que quizás, no sé, niveles gerenciales o mandos medios tienen una mayor valoración del ambiente de trabajo versus un personal administrativo, operativo, que quizás pueda tener una valoración mucho más baja. Entonces, buscamos siempre eso, ¿no? Buscar esa equidad. Y aquí relacionándolo, ya hablando de inclusión, por ejemplo, o diversidad, ya hablando de poblaciones minoritarias, ¿cómo hacemos igual para reducir esas brechas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas de la comunidad LGBTQ+, que las personas con discapacidad también tengan la misma oportunidad, que sean tratados también justamente? ¿Cómo hacemos para combatir con esos sesgos que pueda haber en los equipos, esos sesgos que pueda haber en los líderes, ¿no? ¿Cómo es que hacemos justamente que los líderes también sean agentes de cambio, ¿no? Estén también ellos dedicados a crear un ambiente inclusivo con sus equipos? El siguiente punto es el tema de innovación, el siguiente elemento. Entonces, ¿cómo relacionamos aquí el tema de innovación para lograr, o bueno, según nuestra metodología, para poder llegar a un estado o una cultura de innovación, se necesita previamente trabajar en el tema de maximización del potencial humano, ¿no? Una vez que ya todos puedan encontrar esta línea de equidad, esta línea base de equidad, tengan todos y todos perciban que están en un ambiente equitativo y que tienen las mismas oportunidades de trabajo, es ahí donde ellos también van a saber y van a percibir que son escuchados, que cualquier idea, que cualquier sugerencia, cualquier mejora que ellos quisieran proponer para el negocio, se va a tomar en cuenta, van a recibir algún tipo de feedback, algún tipo de retroalimentación para poder implementarlo. Entonces, en esta parte de innovación del modelo for all es justamente eso, ¿no? En inglés le decimos innovation by all, es decir, que todas las personas tienen la capacidad de innovar, todos tienen la capacidad de ser escuchados, de ser involucrados, de ser partícipes en las decisiones, de alzar la voz, ¿no? Y poder sugerir, poder dar ideas en cualquier tema que ellos vean necesario, ¿no? En sí, como nuestra idea es que la innovación o una buena idea en realidad viene de cualquier persona, ¿no? De cualquier persona, de cualquier área de la organización. Todos tienen esa capacidad para proponer mejores cosas. El siguiente elemento es el liderazgo efectivo. Entonces, aquí cómo trabajamos el tema o cómo podemos relacionarlo con el tema de inclusión, ¿no? De hecho, el liderazgo efectivo aquí, en realidad, en base a nuestra metodología, abarca como 4 puntos clave, pero relacionados a temas de inclusión, les diría que son solamente 2. El primero de ellos es que los líderes sean capaces justamente de crear buenas relaciones de confianza con sus equipos, ¿no? Esas buenas relaciones que tengan sentido, que tengan un cuidado genuino por los colaboradores, que sean respetuosos con todos y que traten de forma imparcial con sus equipos. Si se dan cuenta también dentro de nuestra encuesta, dentro de todas las herramientas que nosotros manejamos, medimos también esta parte del respeto, de la credibilidad, de la imparcialidad de parte de los líderes. Entonces, aquí también es clave su rol.
Y el segundo punto sería, ¿cómo es que hacemos para que los altos niveles de liderazgo, ¿no? de mandos medios hacia arriba, cómo hacemos para que ellos realmente, o su distribución realmente refleje cómo es que se debe vivir esa diversidad, ¿no? El hecho de que una persona, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ+, vea que hay un líder, hay un gerente o una gerente que es abiertamente fuera del closet, por decirlo así, y ella cuenta su testimonio, cuenta su experiencia, hay esta visibilización por la parte de la organización, ese orgullo que pueda haber por parte de otras personas, otros colaboradores que son parte de la comunidad, ese sentido como más aspiracional de, ok, sí, yo sí sigo, no sé, sigo esforzándome, sigo trabajando, voy a poder yo también llegar a formar parte de, no voy a poder seguir haciendo línea de carrera, puedo llegar a ser jefe, gerente, puedo seguir subiendo dentro de los niveles de la organización. Entonces, es súper importante también tener un liderazgo diverso, ¿no? Que los diferentes grupos puedan estar representados. De hecho, sabemos de que por lo general ustedes trabajan mucho en el tema de equidad de género, cómo promover la diversidad de género dentro de la organización, cómo igual debe haber siempre un grupo representativo de mujeres en cargos directivos. Entonces, así como trabajamos por ese lado, por el tema de género, también qué otras poblaciones también podemos tomar en cuenta, ¿no? Y por eso es que es muy importante también hablar del tema de los sesgos, ¿no? Porque es que hay mientras uno va subiendo también en los niveles de las organizaciones, mientras más arriba uno va, menos mujeres ve o menos personas con discapacidad ve, entonces es importante trabajar también por ese lado. Y por el tema de valores, que ya sería como el último elemento del modelo For All, ¿cómo es que también se relaciona con esto, no? De hecho, acá había un caso que nos contaban desde Press to Work Estados Unidos, cómo es que estos valores toman relevancia en las diferentes decisiones que los líderes toman o que la organización toma, ¿no? Cómo estas decisiones involucran a todos y son justamente decisiones for all. De hecho, ellos contaban cómo es que se dividió el último año en todo este tema del movimiento del Black Lives Matter y cómo para organizaciones era importante tener una posición al respecto, ¿no? Hablarlo públicamente, hablarlo al interno, tener una posición externa hacia la sociedad, porque ellos consideraban que era importante, porque como parte de sus valores estaba el hecho de promover la calidad de vida, ¿no? Ser personas honestas, valorar la vida de las personas. Entonces, era muy importante para las organizaciones poder ser coherente, ¿no? Coherente ya sea de forma interna con los valores, cómo los represento, cómo también me comunico, cómo es esa imagen corporativa que yo doy hacia la sociedad, arriesgándose también a justamente comentarios en contra, ¿no? Que eso también pasa incluso aquí, cuando conversábamos antes con una organización que trabaja mucho justo en temas de equidad, diversidad e inclusión y había sacado estos beneficios para la comunidad LGBTQ+, y se hicieron públicos de alguna forma, todos los comentarios, todos los haters que salieron a decir que por qué, que ya nunca más van a comprar ahí, que nunca más van a ir a esa tienda, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo que nosotros sabemos que es correcto, nos arriesgamos y lo hacemos, ¿no? Tenemos una postura clara respecto a eso y sobre todo porque es importante hablar de esos temas, ¿no? Si es que no se hable, la gente no llega a conocer, no llega a saber, no sabe cómo comunicarse, no sabe en sí qué es lo correcto, qué no está bien. Entonces es muy importante poder también, como organización, todos nosotros también tomar una postura clara y que haga coherencia justamente con los valores que nosotros queremos promover. Y ya un poco para cerrar esta parte del modelo For All, lo más importante, ¿no? El tema de la confianza. Cómo es que la confianza también está muy relacionado también justamente con esta medición de la inclusión. Principalmente, si es que recuerdan nuestra encuesta Trust Index, lo que mide es 5 dimensiones, ¿no? Medimos 3 dimensiones relacionadas con la gestión del líder, medimos también el tema del orgullo y el tema de la camaradería. De hecho, dentro de estas 2 dimensiones de orgullo y camaradería es que nosotros tenemos preguntas, tenemos enunciados que están relacionados con qué tan bienvenidas se sienten las personas al ingresar a la organización, qué tanto hay ese sentimiento de equipo, qué tanto hay esa colaboración, ¿no? Y eso se relaciona mucho con este sentido de pertenencia, con este belonging, como se dice en inglés, ¿no? Este hecho o este tema que todos como seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos formar parte de algo, ¿no? Y este sentimiento de querer pertenecer también es querer ser respetado, ¿no? Respetado por los demás miembros del grupo o del equipo, y cómo este respeto también está relacionado
con el tema de autenticidad, o que en inglés se dice uniqueness. Este uniqueness es como que cada uno justamente puede ser quien es, ¿no? Con sus singularidades, siendo una persona única, y eso es lo que nosotros también medimos, ¿no? Tenemos otros enunciados que miden qué tanto uno puede expresarse como es, uno puede ser quien es dentro de esos lugares de trabajo. Entonces, en realidad, esos términos están muy relacionados al tema también de diversidad e inclusión, ¿no? Que en realidad viene a ser eso. La diversidad vendría a ser ese mix, ese conjunto de personas únicas, singulares, cada uno con sus propias características. Y la inclusión lo que debería buscar es ese sentido de permanencia, ¿no? De pertenencia, perdón. Cómo es que yo siendo yo, voy a seguir siendo yo a la organización que vaya, al equipo al que vaya, y sé de que todos me van a aceptar como son, me van a respetar, que inclusive esa singularidad también va a ser valorada, ¿no? Porque en realidad viene a ayudar también a tener otras visiones, el traer otras experiencias de vida, ayuda justamente también al tema de innovación. Entonces, es así como este tema también se viene representado dentro de la confianza que nosotros también trabajamos. Entonces, un poco para resumir, ¿qué significa For All? ¿No? ¿Qué vendría a ser este enfoque For All? De hecho, el objetivo del enfoque For All es crear una experiencia de trabajo de alta confianza y que estos niveles de confianza sean constantes, ¿no? Que se den de forma constante para todos los colaboradores, aquí reforzando siempre independientemente de quiénes son o el rol que tengan dentro de la organización. For All es para nosotros también una definición de que es una cultura que ha evolucionado más allá de la diversidad e inclusión, ¿no? Va mucho más allá, va ya considerar a las personas por cómo son, de escucharlas, de promover justamente que también alcen la voz, de buscar ese sentido equitativo a todo nivel. Eso es un poco lo que representa, ¿no? Y también vendría a ser como esa acumulación de experiencias, ¿no? De cosas que pasan en el día a día que ayudan a las personas a sentir que pertenecen a la organización, que sus talentos únicos son importantes, que era justamente lo que hablábamos del tema de uniqueness, el tema de sentido de pertenencia, y que también sus líderes y sus demás compañeros de trabajo también cuidan y se preocupan por esas necesidades individuales que puedan tener los diferentes grupos. Y ya podríamos decir que cuando las empresas experimentan ya estos actos muy humanos de reconocimiento para todos, de inclusión hacia todos, de dignidad, de compasión, es cuando realmente se puede lograr una cultura for all. Si tienen igual cualquier consulta, creo que al final lo podemos ahí también ver o lo vamos escribiendo por el chat. Entonces, luego de haber visto cómo es que se relaciona estos conceptos con nuestro modelo for all, quería también contarles un poco, ya hablando en números, hablando en indicadores de las diferentes investigaciones que nosotros hemos venido realizando. Primero, una investigación que se ha hecho ya desde global, ¿no? Desde Estados Unidos, que nos dice que en base a todos los estudios que han estado realizando también al publicar las diferentes listas, al analizar los resultados de las organizaciones, es que se ha encontrado que cuando los colaboradores pueden confiar en que tanto ellos como las demás personas están siendo tratadas de manera justa, independientemente de quiénes son, de su género, de orientación sexual, de identidad de género, identidad étnica o la edad o cualquier tipo de característica, en realidad todos tienen un 9.8 veces más probabilidades de tener más ganas de ir a trabajar, ¿no? El tema ahí de orgullo, el tema de camaradería es mucho más alto. También un 5.4 veces más probabilidades de querer permanecer mucho tiempo en su empresa, ¿no? Aquí hablando ya a niveles de retención del talento. Y un 6.3 veces más probabilidades de sentirse orgulloso de trabajar en la organización. De hecho, el trabajar en todos esos temas de ser inclusivos, de ser equitativos, no solamente ayudan o favorecen a las personas que justamente pueden pertenecer a alguna población minoritaria o una población históricamente menos representada, ayuda también al negocio, y ayuda también a en sí esa imagen que ustedes puedan dar como empresa, ¿no? Que otras personas como que sientan orgullo de pertenecer a la organización, de que exista una organización en el Perú que trabaje estos temas no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Entonces, en realidad, los resultados que se pueden obtener al tener ese tipo de estrategias son bastante favorables.
Ahora, respecto ya a nivel Perú, de hecho, no sé si todos saben, pero el año pasado fue nuestra primera edición de la lista de los mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión, y aquí algunos de esos indicadores que salieron, ¿no? De hecho, esta es la lista que hasta el momento tenemos vigente, y en la cual encontramos esto, ¿no? Que el 88, perdón, el índice de aceptación general de las mejores organizaciones que trabajan en temas de diversidad e inclusión tuvo una valoración del ambiente de trabajo de 88%, versus un 79% de las otras empresas que no formaron parte de la lista, ¿no? Entonces ahí vemos una diferencia un poquito menos de 10 puntos respecto a este tema de la experiencia de trabajo, ¿no? Recordemos que el índice de aceptación general para nosotros es el promedio de las 60 preguntas que forman parte de nuestro modelo, que mide todos estos temas de confianza, innovación, valores y liderazgo efectivo. Luego tenemos el indicador de confianza. Para nosotros confianza también es este promedio de las 3 dimensiones que se relacionan con la gestión del líder, ¿no? Que es imparcialidad, credibilidad y respeto. Entonces, aquí encontramos que el 87% hay de valoración positiva en las organizaciones que tienen, que trabajan en temas de diversidad e inclusión, versus un 78% de las demás organizaciones. Entonces aquí vemos también, quizás relacionado un poco al tema del liderazgo efectivo, ¿no? Lo que hablábamos de ese rol clave de los líderes en generar equipos inclusivos y equipos justos, ¿no? De trato justo, de trato imparcial para todos. Y por último tenemos ahí al indicador de la Gestalt. La Gestalt, como saben, es este indicador que mide la parte emocional, ese vínculo emocional que tiene el colaborador con la organización. Y bueno, es solamente un enunciado, ¿no? No es un promedio de preguntas, sino solamente un enunciado. Entonces, aquí en los mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión hay una valoración positiva del 91% versus un 84% de las organizaciones que no forman parte de este reconocimiento. Entonces, un poco ahí se los dejo también para que lo revisen, para que vayan un poco también reflexionando sobre el tema. Y en cuanto a innovación, igual sobre los mismos indicadores de esta última lista que hemos tenido, igual, ¿no? Como conversábamos, qué tan importante es el tema de al incluir a personas de diferentes grupos, al escuchar a todos, es que también se incrementan niveles de innovación. Tenemos nuevas ideas, tenemos nuevas experiencias que nos pueden aportar el negocio. Entonces, aquí al sacar este indicador encontramos que en las mejores organizaciones que trabajan en diversidad e inclusión hay un 86% de valoración de innovación, es decir, que los colaboradores perciben que son escuchados, que son involucrados, que pueden colaborar, que pueden formar parte de las decisiones que se toman, versus un 75% de otras organizaciones que no han estado dentro de esta lista. Entonces, también es importante revisar esa información. ¿Sí? Ok. Ahora, también quería contarles un poco cuáles son esas tendencias que nosotros hemos encontrado, en realidad, en el transcurso de estos últimos 2 años, cómo han sido o qué han estado realizando las organizaciones que trabajan en temas de diversidad e inclusión. Primero también contarles cuál es este enfoque que nosotros tenemos, ¿no? Cómo es que nosotros evaluamos o publicamos o qué tomamos en consideración, mejor dicho, a la hora de elaborar este reconocimiento. Principalmente nosotros nos enfocamos en 5 segmentos, por decirlo así, ¿no? Sobre todo, ¿y por qué elegimos estos? Es porque justamente vivimos en un contexto, como les decía al inicio, de que el Perú hay mucha desigualdad, hay mucha discriminación, hay mucha exclusión de diferentes grupos por sus características personales. Entonces, es por eso que esta lista se basa en estos 5 segmentos. El primero de ellos es el tema de género, que tanto las organizaciones trabajan y promueven la equidad de género dentro de ellas. También, qué acciones se toman para la comunidad LGBTIQ+, qué tanto se trabaja por las personas con discapacidad, qué tanto se trabaja a nivel de enfoque intergeneracional, ¿no? En sí, en todas las generaciones, pero principalmente hablando de, sobre todo, baby boomers o personas que son de la tercera edad. Y también por ubicación geográfica, ¿no? Que tanto las acciones que realizan las organizaciones no solamente se hacen en Lima o se tiene como prioridad a Lima, sino también a las demás regiones donde puedan estar ubicados. Entonces, estos son los 5 frentes que nosotros manejamos y también estamos o evaluamos o consideramos también cómo estos 5 están relacionados con una estrategia clara de diversidad, inclusión y equidad
dentro de sus organizaciones. Entonces vamos a empezar a ver cada uno un poco para ver cuáles son esas tendencias, cuáles son esas prácticas que han venido realizando las empresas, de ahí un par de acciones que podríamos también tomar como ejemplo o tomar como referencia. Okay. Primero también contarles cuáles son estos principales indicadores que nosotros encontramos de estas empresas que fueron reconocidas, ¿no? De hecho, aquí vemos que el 90% contaba o cuenta con políticas de no discriminación, con políticas de diversidad e inclusión o con alguna política de promoción de la equidad de género. El 90% también cuenta con un comité de diversidad e inclusión o con un comité de equidad de género. El 75% trabaja, o bueno, nos reportó que ya estaba trabajando en una estrategia, en un programa más completo, más integrado de equidad, diversidad e inclusión. Luego si vamos a ver un poco a detalle los procesos, ¿no? ¿Qué tanto se está trabajando en la inclusión para cada proceso que pueda haber? Entonces, en temas de reclutamiento y selección, vemos que el 90% de empresas que fueron parte de este reconocimiento tienen prácticas inclusivas en esos temas. Se trabaja el tema de sesgos inconscientes, por ejemplo, ¿no? O se realiza algún tipo de sensibilización o capacitación para quienes forman parte de esta área. Luego, en temas de capacitaciones o sensibilizaciones, vemos que el 85% de esas empresas dan algún tipo de capacitación, ya sea a los colaboradores o ya sea a los líderes en estos temas. En cuanto a las comunicaciones, el 75% usa el lenguaje inclusivo dentro de comunicaciones internas y externas. Aquí, como lenguaje inclusivo, entendemos en general cualquier terminología que pueda abarcar a todas las personas de las organizaciones. No solamente hablamos, o sea, por ejemplo, si usan un arroba al decir todos, o utilizan la X, o utilizan la E, o decir todos y todas, en realidad todo esto lo hemos incluido bajo este segmento del lenguaje inclusivo. Luego, ya hablando de poblaciones en específico, el 95% cuenta con prácticas dirigidas a personas con discapacidad. Aquí en estas prácticas también estamos incluyendo todas las políticas o procesos que pueda haber en temas de reclutamiento, ¿sí? Adicionalmente de ya prácticas en concreto por cada una de estas poblaciones. También el 85% cuenta con prácticas dirigidas para la comunidad LGBTIQ+, y el 75% cuenta con programas de desarrollo profesional para mujeres, ¿no? Estos son los principales indicadores que encontramos en el estudio. De hecho, ya cuando saquemos la lista para este año tendremos imagino estos indicadores mucho más altos, porque no sé si estuvieron en la certificación de presente que hubo la semana pasada, que estos indicadores en realidad eran muy parecidos a lo que nosotros también hemos venido trabajando, lo cual es súper bien, inclusive algunos más que por ahí me sorprendieron gratamente. Entonces imagino que para este año también las empresas han venido trabajando mucho más, estos indicadores también van a seguir incrementándose. Ahora, ya para pasar a hablar de cada tema en específico, tampoco no demorarme mucho, nos queda poco tiempo. Primero, en cuanto a estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? ¿Qué están haciendo las organizaciones? Aquí lo comento para empresas que quizás están en camino de, o todavía estén por tomar acción, quizás otras organizaciones ya lo tienen todo esto bastante preparado, pero que se está trabajando, o qué es lo importante trabajar, el tema de políticas, ¿no? Contar con políticas claras de diversidad e inclusión, de equidad, de no discriminación también, y que esto vaya acompañado también de un comité, ¿no? Que sean personas que sean responsables de, encargados, o que sean como el nexo entre recursos humanos y los colaboradores en general. También el tema de fortalecer la equidad en los diferentes procesos, ¿no? Como veíamos, el tema de reclutamiento y selección, que es quizás ahí donde es más importante, ¿no? Donde puede ser propenso a tener más sesgos en los equipos, en los líderes, también en temas de desarrollo, qué tanta oportunidad de desarrollo estoy dando de forma equitativa, igual para el tema de compensaciones, qué tanto estoy haciendo un estudio de equidad salarial, por ejemplo, y también en temas de beneficios, qué tanto estoy tomando en consideración las necesidades propias que pueden haber para los diferentes grupos de colaboradores. Luego también hacer mediciones, ¿no? Hacer algún censo de diversidad, hacer alguna encuesta, hacer alguna auditoría, algo que nos permita encontrar cuál es nuestro estado base, nuestro estado actual, y en base a eso luego ya poder ir trabajando en planes de acción, ¿no? Justamente en base a eso poder ir trabajando en objetivos de diversidad, ya tener como indicadores relacionados a esto. También qué tanto podemos impactar en los diferentes stakeholders que hay, ¿no? Que no solamente esas acciones puedan abarcar a colaboradores, sino también a proveedores, también a los clientes por, no sé, la difusión, el aprendizaje que pueda haber con ellos, y a la sociedad en general.
De hecho, sí sabemos que ya hay organizaciones que están trabajando mucho en esta parte de los proveedores, que tanto se puede también transmitir o compartir con ellos temas de diversidad, equidad e inclusión para que los diferentes proveedores también puedan implementarlo dentro de sus empresas. Espacios de sensibilización para líderes, para colaboradores, sobre todo definir conceptos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que igual se los iba a comentar más adelante, pero el tema de poder o empezar a trabajar en estos temas, lo primero que se debe hacer es saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es diversidad? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es equidad? Y ya cuando entramos a ver como cada tema que ustedes vayan a gestionar, por lo general siempre se empieza con equidad de género, ¿no? ¿Qué es equidad? ¿Qué es género? ¿No? ¿Qué estamos incluyendo? ¿Cómo está mi población también? ¿Tengo mujeres, tengo hombres, tengo personas de otros géneros? O que, mejor dicho, que no se identifican con ninguno de los dos. ¿Qué es la comunidad LGBTQ+, ¿no? ¿Qué significa cada una de las letras? ¿Qué es L? ¿Qué es G? Entonces, cada una de esos conceptos es muy, muy importante saberlo previamente a poder también tomar acción, ¿no? Inclusive también cómo nos expresamos. A veces converso con personas y me dicen, no sé si se dice discapacitados o si se dice habilidades diferentes, ¿no? Entonces también buscar o investigar cuáles son esos términos correctos o ponernos justamente en contacto con organizaciones que sí nos pueden ayudar con ese tema. Entonces, justo es el último punto, esas alianzas que pueden haber con ONGs, con ministerios, con las diferentes instituciones. Actualmente hay gran variedad de ONGs, de consultorías, de ministerios, diferentes organizaciones que ayudan a sensibilizar respecto a estos temas. Entonces, para ver dos prácticas en sí cortitas que hemos visto en algunas organizaciones, una empresa que trabaja el tema de estas certificaciones virtuales de equidad y diversidad, si por ahí están presentes ya saben que son ellos, pero es un curso virtual donde incluyen temas de género, de inclusión, de discapacidad, de acoso laboral, y esto lo tienen como parte de su proceso de inducción, ¿no? Inclusive también hacen ahí reforzamientos a lo largo de los años con los demás colaboradores. Y otra organización que realizaba esto que les digo, de esta gestión con los proveedores, ¿no? Había realizado un toolkit de diversidad, equidad e inclusión con el fin de compartir estas buenas prácticas con sus proveedores y que ya toda la cadena de valor pueda justamente generar estos ambientes de trabajo equitativos e inclusivos. Ahora, en temas de género, ¿qué se puede hacer? Principalmente acciones de sensibilización o capacitaciones para prevenir temas de acoso y hostigamiento sexual. Respecto a este punto, de hecho, claro, por ley básicamente es necesario tener ya un comité, ¿no? Poder capacitar sobre estos temas, pero también, ¿qué extra podemos hacer, ¿no? De hecho, hace unos años vimos una organización que, bueno, era un retail, tenía presencia en diferentes zonas del país, y había identificado que Cajamarca en esos momentos era uno de los lugares donde había mayor violencia hacia la mujer. Entonces lo que hizo fue todo un plan de sensibilización, todo un plan de capacitación, todo un programa de apoyo a las mujeres, de darles a disposición canales de denuncia para que este tema se pudiera trabajar, ¿no? Para que este tema pudiera mejorar en Cajamarca, en ese lugar, y estaban ahí involucrados también, no solamente mujeres, sino también hombres, ¿no? Cómo se está viviendo este tema desde casa. Entonces, esa era una práctica de esta organización. También, ¿qué tanto estamos incluyendo a los colaboradores hombres, ¿no? De hecho, cuando hablamos de equidad de género, ya no solamente estamos hablando de empoderamiento de la mujer o de liderazgo femenino, sino también qué tanto rol tienen los hombres también en esto, ¿no? Qué tanto se está trabajando en temas de machismos, de micromachismos, de todo este tema de las masculinidades, de que ellos también son partícipes de que en realidad en sí todo este tema de equidad de género, el rol de ellos también es muy importante, ¿no? Cómo es que se pueden perpetuar diferentes acciones por parte de ellos y que ellos lo han aprendido así también. Entonces, es importante trabajar con ellos también. Y también qué prácticas podemos hacer que puedan llevar justamente a la reflexión o cuestionarnos los roles o estereotipos de género, ¿no? De hecho, también sobre esto hemos visto diferentes capacitaciones, diferentes talleres que están haciendo las organizaciones, y algunos de ellos eran estas de aquí. De hecho, esta primera se llamaba, bueno, era una campaña por el Día de la Mujer, ¿no? Que ya en realidad el Día de la Mujer está pasando a ser como ya no Día de la Mujer
para quitar ese tono de celebración, sino más que todo por el lado de la conmemoración, ¿no? Y es como el 8 de marzo. El 8 de marzo es el día de la conmemoración de las mujeres, donde se tiene en sí que reforzar o continuar trabajando el tema de equidad de género. Entonces, era un poco en esa línea de que iba esta campaña de esta organización. Y la otra acción que vimos en otra organización se llamaba, bueno, era un evento que hicieron por el Día del Padre, y justamente era para conversar o invitar a esa reflexión, ¿no? ¿Cómo están haciendo esos roles de género en casa? ¿Cómo están haciendo esas actividades en casa repartidas de forma equitativa por las mamás, por los papás, por los diferentes miembros que puedan estar en la familia? Y cómo también los hombres pueden demostrar esa parte mucho más sensible, ¿no? De justamente como dice ahí, de que es un papá que abraza a sus hijos, que los besa, que les peina, que etcétera, que se encarga en realidad de acciones que le corresponden, cuando en realidad históricamente se conoce que solamente la mujer debe hacer. Entonces, ¿cómo podemos crear también estos espacios para continuar cuestionándonos sobre estos temas? Luego, en cuanto a la comunidad LGBTQ+, de hecho, bueno, en el último mes hemos visto, bueno, al menos yo he visto gran cantidad de organizaciones que han estado trabajando muchas campañas referente a esto, y no solamente, inclusive más allá de cambiar el logo, ¿no? Sino todos estos momentos o estos espacios que han creado para conversarlo, haciendo diferentes webinars, haciéndolo público, contactándose incluso también con influencers que son parte de la comunidad LGBTQ+, teniendo esos espacios de conversación, de visibilización. Creo que este mes, a diferencia, creo que cada año va aumentando más, al menos el mes de junio, estas acciones que van tomando las organizaciones. Y es importante también que esas acciones no se queden solamente en el mes de junio, ¿no? Sino que también durante todo el año se pueda conversar de eso, se haga visible, se les dé representación en los diferentes espacios que puedan haber. Entonces, aquí que hemos visto acciones orientadas a la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, algo que no veíamos antes, pero que ya hemos estado encontrando, es este tema del reconocimiento del nombre social para personas trans, ¿no? Como esto en realidad es muy importante para estas personas, ¿no? Es muy importante ser reconocidos por su nombre. Imaginen ustedes que alguien los llame justamente, no sé si les pasa, pero a veces alguien tiene un segundo nombre que no les gusta y que lo odian, o un primer nombre que no les gusta, pero hay personas que no saben y te insisten llamándote de cierta forma. Entonces, imagínense vivir con eso, pero mucho más fuerte, ¿no? Que de verdad tú no te sientas identificado con. Entonces, es muy importante esa acción, que puede ser pequeña, pero en realidad significa mucho. Beneficios para todos, ¿no? Que tanto también en cómo comunicamos los beneficios que tenemos, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, ¿no?, días libres por matrimonio, por adopción, o tenemos asesoría psicológica, sobre todo, por ejemplo, ahora en cuarentena, ¿no? Que ha habido mucho este tema del apoyo psicológico. Que tanto estoy también dejando claro que es para todos y todas, y todes. O sea, que todos de verdad sepan de que si soy parte de la comunidad LGBTQ+, puedo ir donde el psicólogo, donde la psicóloga, para hablar justamente de eso, porque quizás lo estoy pasando mal en casa, quizás en casa vivo en un ambiente hostil, donde no me aceptan, donde me excluyen, qué sé yo. Entonces, poder igual hablar de esos temas es muy importante. Y bueno, lo mismo para los diferentes beneficios ya en temas de calidad de vida o de flexibilidad que pueden haber. También por el lado de la visibilización, ¿no? Como les decía, de hecho hemos visto cada vez un poco más que se está ahí visibilizando a los colaboradores que son parte de la comunidad, y darles esos espacios para que cuenten en realidad sus experiencias, ¿no? Sus experiencias de vida. Y bueno, claro, para esto ha tenido que haber todo un trabajo previo de prejuicios y sesgos para justamente motivarlos o hacerles sentir de que ellos pueden ser ellos mismos en el lugar de trabajo, donde puedo ser visiblemente homosexual o gay o trans o quien yo sea, sin que haya un ambiente hostil o de discriminación o de burlas o de, no sé, de insultos incluso, ¿no? Entonces es muy importante también este tema. Y algunas acciones que hemos visto, bueno, el tema del seguro particular, de hecho, esto es algo que también hemos visto que ha venido mejorando, ¿no? Antiguamente, o bueno, hace unos 4 años, eran poquísimas las empresas que tenían estos seguros para parejas que eran del mismo sexo. Y esta práctica también nos gustó mucho porque va más allá, ¿no? Ya es hablar del concepto de familias diversas, ya no solamente de parejas, sino que en realidad son familias, ¿no? Quizás ya tienen hijos o adoptaron fuera, o es hijo de solamente una de las personas de la pareja,
y cómo también puede haber beneficios que incluyan a toda la familia, ¿no? Y no solamente familias homoparentales, sino, como dice, no monoparentales, familias adoptivas, familias reconstituidas, familias donde no hay madre y padre, sino hay otros miembros. Entonces, ¿cómo es que también podemos hablar de ese concepto en las diferentes comunicaciones que podamos hacer? Y otra acción que vimos era la de conversatorio de El talento no se discrimina, ¿no? Donde justamente daban visibilización a colaboradores de la comunidad LGBTIQ+. Pasamos ahora respecto a personas con discapacidad. En realidad las sesiones suelen ser un poco las mismas, ¿no? ¿Qué prácticas pueden haber dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? De hecho, aquí ya es como entrar a otro tema, ¿no? El tema de quizás cómo se percibe la comunidad LGBTIQ+, es muy distinta a las personas con discapacidad, porque la discapacidad suele ser visible en comparación quizás con las personas homosexuales o trans o cualquier otra orientación o identidad. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar para eso, ¿no? ¿Qué tanto les estamos dando las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse también en su trabajo, al igual que las personas que no cuentan con una discapacidad, ¿no? Es muy importante acá hablar del concepto completo de inclusión y no solo de integración, como es algo que también está muy relacionado con las personas con discapacidad, de que a veces uno como que crea cosas especiales para ellos, en lugar de cosas que puedan servir para todos. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, por ejemplo, no tengo aquí la imagen, pero era una foto que vi de un ascensor donde el ascensor tenía estos botones como en braille, ¿no? Entonces, claro, eso no es que haya un ascensor separado para personas con discapacidad, sino en el mismo ascensor pueden ingresar todos tienen la oportunidad, la opción, la facilidad de poder marcar los botones sin necesidad de pedir ayuda, que eso es lo más importante, ¿no? Que ellos también se sientan como personas valoradas y eficientes, por decirlo así, que ellos son capaces de. También, bueno, espacios de sensibilización sobre temas de discapacidad, tanto para líderes como para colaboradores, y también concientizar a través de los diferentes días alusivos que pueden haber. Entonces, sobre esto hemos visto organizaciones que han estado realizando sus talleres de lengua de señas, ¿no? Se asocian ahí o crean alianzas con alguna organización. Inclusive esto fue en épocas de cuarentena, entonces habían realizado este taller de forma virtual, ¿no? Donde se invitaba a todos los colaboradores a conocer un poco más de la lengua de señas y poder también comunicarse con sus demás compañeros. Y otra práctica, otra empresa era la de comunicaciones internas accesibles, ¿no? Que igual los mensajes o todas las imágenes que publicaban venían con ese texto alternativo que seguramente también han visto en Instagram o en Facebook, que al pie de la foto se pone ahí un texto para que las personas que tienen discapacidad visual puedan escuchar la narración y saber qué se está mostrando en la imagen. En temas de generaciones, lo que aquí nosotros buscamos es que haya ese enfoque intergeneracional, ¿no? Cómo están trabajando en diferentes proyectos multidisciplinarios, por ejemplo, personas de diferentes generaciones, cómo están conversando personas centennials, millennials con boomers generación X, ¿no? Cómo se da ese trabajo en conjunto. Y también aquí reforzando cómo es que podemos crear acciones para colaboradores de la tercera edad. Bueno, nuestro corte en realidad es de 55 años a más, porque así es como lo medimos en nuestra encuesta, pero es eso, ¿no? ¿Qué acciones podemos hacer respecto al tema generacional? Entonces, aquí una práctica de una empresa era justamente encontrar este enfoque intergeneracional a través de los diferentes programas de mentoría que tenían, ¿no? Y poder justamente involucrar a personas jóvenes con personas mayores, y cómo podían aprender mutuamente entre ellas. Y otra práctica de otra empresa, que eso, si no me equivoco, también fue en épocas de pandemia, el poder asesorar o ayudar a los adultos mayores en temas de redes sociales, ¿no? Cómo se les puede también enseñar a utilizarlas, sobre todo porque quizás no muchos saben utilizar la laptop o crear su Facebook o un Instagram o un Twitter, qué sé yo. Entonces era también poder capacitarlos en este tema. Y por último, el tema de ubicación geográfica, ¿no? Aquí estamos buscando ver qué tanto las organizaciones tienen estas prácticas enfocadas en promover y celebrar las múltiples identidades étnicas o religiones o creencias o costumbres que pueda haber en todo el Perú, qué nos está considerando a los colaboradores que celebran diferentes fiestas o que hay celebraciones regionales propias de cada lugar, y qué tanto hay esa cercanía de parte de los líderes con colaboradores de otras regiones, ¿no? Qué tanto se les está visitando, y quizás en épocas de pandemia, cómo fue esa comunicación, si es que hubieron esas reuniones virtuales, o se les pudo llamar, o que haya alguna forma igual de seguir en contacto, ¿no? Y que no todo se haya centralizado en Lima. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Esa integración, esa colaboración entre todos los colaboradores de los diferentes lugares del país.
Aquí dos prácticas rapiditas. Esta alianza que hizo esta organización para justamente poder brindar prácticas profesionales a estudiantes que eran de otras regiones del país, ¿no? Como también podían, bueno, esta empresa, si no me equivoco, solamente tenía sede en Lima, entonces sería importante para ellos también poder encontrar talento en otras regiones. Y esta otra práctica que es, bueno, que en realidad seguramente muchos de ustedes lo hacen, el tema de hacer estas festividades locales según cada región, ¿no? Las diferentes costumbres, celebraciones propias de cada lugar del país. Entonces, ya un poco para terminar, ¿cómo podemos empezar a trabajar estas estrategias? Primero, para las organizaciones que todavía quizás están, como les decía, en camino de, ¿no? Primero, reconocer qué se está haciendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Quizás ya contamos con alguna política, contamos con algún comité, o contamos con algún grupo de apoyo, por ejemplo, o un grupo de recursos, como se dice, o se trabaja mucho en Estados Unidos, ¿no? Este grupo de personas que compartan recursos sobre los diferentes segmentos de la población que pueda haber. Entonces, encontrar eso, ¿no? Primero saber dónde estamos, qué tenemos actualmente. Luego también lo que les decía, ¿no? Tener esas definiciones claras. Si vamos a empezar a trabajar temas de equidad, diversidad e inclusión, ¿qué tanto conocemos de esto, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de cada término? ¿Qué tanto sabemos del racismo, por ejemplo, o del antirracismo, o de los micromachismos, o de discapacidad, o de, en realidad, cualquier término relacionado a diversidad? ¿Qué tanto conocemos de eso, no? Eso es clave, eso es primordial para poder tomar acción. No se puede tomar acción de algo que no conoces realmente, ¿no? Luego, poder tomar decisiones basadas en data, es decir, poder hacer encuestas, poder hacer censos, poder mapear qué perciben los colaboradores en temas de diversidad, cómo es esa radiografía demográfica de la organización, tenemos más hombres, más mujeres, tenemos personas de la comunidad LGBTQ+, tenemos personas con discapacidad, qué tanto estamos atrayendo talento de diferentes segmentos poblacionales. Entonces ahí es poder tomar justamente estos planes de acción basándonos en la data que podemos recoger. Asignar recursos, ¿no? Eso es algo también muy importante. Una vez que creamos un comité o que ya estamos planeando tener todo un programa de diversidad, de equidad e inclusión, poder asignar ya sea un presupuesto, asignar personas, asignar tiempo también, porque a veces se crean esos comités y no hay mucho tiempo para que las personas se conecten, ¿no? Y creen los planes, o no hay presupuesto, o solamente se creó el comité por crear el comité y de ahí nunca más se hizo algo. Eso en realidad fue también una investigación que hicieron en Estados Unidos, que en realidad los líderes consideraban, se hizo una encuesta de percepciones, ¿no? Los líderes consideraban de que sí, que el rol del comité era muy importante, pero cuando se encuestaba el comité decía, no, porque no nos dan presupuesto, o nos patean los planes, o no se llegan a llevar a cabo. Entonces es muy importante también el rol que estamos teniendo con los comités. Y por último, y no menos importante, la identificación de sesgos, ¿no? ¿Qué tanto estamos siendo conscientes justamente de los sesgos inconscientes en los diferentes procesos, ¿no? Poder tener algún tipo de entrenamiento, y que ese entrenamiento sea continuo, ¿no? A veces no basta con hacer solamente una sesión o una charla, sino es un entrenamiento continuo en temas de sesgos, porque justamente al ser inconscientes no nos damos cuenta de cuándo se llevan a cabo. Entonces, en todos los procesos, sobre todo en reclutamiento y selección, ¿no? ¿Qué tanto los equipos están entrenados en sesgos? También los líderes y también los demás colaboradores. Entonces, es súper importante trabajar este tema. Ya un poco para cerrar, recordarles nuestro propósito, ¿no? Nosotros queremos ayudar a las organizaciones a construir excelentes lugares de trabajo para todos. Recuerden mucho el énfasis del para todos y cómo podemos llegar a construir esta cultura for all. Y cómo es que nosotros los podemos ayudar a construir. De hecho, nosotros hemos realizado una ruta de aprendizaje que hemos trabajado con algunas organizaciones en capacitaciones, en sensibilizaciones sobre los temas, ¿no? Acá también sobre diferentes áreas o grupos de interés, como el área de gestión humana, acciones también relacionadas para los líderes y para los colaboradores. Entonces, eso también se los comento, ¿no? Que eso es algo también que hemos estado trabajando, y quería terminar con un videíto. No sé si nos da tiempo. A ver, otra vez.
Listo. Bueno, quería terminar, o bueno, cerrar con ese video un poco para recordar lo que les comentaba al inicio, el tema de nuestro enfoque del modelo for all, cómo busca justamente involucrar, incluir a todos los colaboradores y que todos puedan alcanzar justamente su máximo potencial, ¿no? El trabajar en estos temas, el trabajar en temas, bueno, aparte de promover un buen ambiente de trabajo y trabajar en temas de equidad, diversidad e inclusión, es, como dice ahí, ¿no? Mejor para los negocios por todo lo que hemos visto en los indicadores de innovación, de productividad que se viven en las organizaciones, mejor para las personas porque estamos escuchando, estamos viendo cuáles son sus necesidades propias y tomando acción en ellas, y también mejor para el mundo, ¿no? Estamos creando también un impacto positivo en la sociedad en general, sobre todo en el Perú, que como ustedes saben, es un lugar todavía muy lejos de ser completamente inclusivo. Entonces, con eso terminamos. Muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, no sé si habrá alguna pregunta, ya estamos igual. Bueno, 6:05. Todavía no sé Sí, si alguien tiene alguna duda. Pieri. Dani. Pieri, hay unas Hola. preguntas en la sección de preguntas. No sé si quieres que te A las ver. lea o... A ver, aquí las estoy viendo. Dice, hola, una consulta, eso de todos o todes está aprobado por la RAE. En realidad, lo que tengo entendido, todavía la RAE no da alguna comunicación formal por ese tema. Igual sí, de hecho, creo que todos sabemos de que ha habido, o bueno, hay muchos comentarios en base a eso, ¿no? Que mientras la RAE no lo diga, es como que no se puede usar, ¿no? Pero hay que ver en realidad el fin más allá de esto, ¿no? Que más allá de lo que digo, no la RAE, porque en realidad la lengua española también va evolucionando, hay muchas palabras que se van incluyendo en la RAE o que ya quedan en desuso. Entonces, más allá de ese tema, ¿qué tanto también el lenguaje nos ayuda a expresarnos mejor, a incluir a todos, a comunicarnos apropiadamente, ¿no? Entonces, es en realidad, como pienso, un tema que se podría manejar de forma independiente. Igual, cada organización sabe cómo comunicar, sabe cómo incluir de mejor manera o expresarse de mejor manera al hablar de sus colaboradores, ¿no? No necesariamente necesitamos decir el todes o el todos con X o el todes con arroba, sino como hemos visto que dicen colaboradores y colaboradoras o todos y todas. Luego dice, los puestos también es parte de ese cambio, por ejemplo, jefe, jefa. También hay muchas organizaciones que también han estado realizando esos cambios, ¿no? Ya nosotros vemos inclusive en las firmas, ya no ponen gerente sino gerenta, jefe, jefa, consultor, consultora, ¿no? Entonces también eso da también mayor representación, ¿no? De que en realidad, ¿por qué seguimos usando un término que por lo general uno piensa en hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al decir los doctores o los, no sé, cualquier palabra que pueda, al menos en nuestra mente, hace connotación a el género masculino. Entonces, ¿qué tanto al justamente hacer esos pequeños cambios por simplemente una A, ya sabemos de que estamos hablando de una mujer? También nos dicen, ¿nos pasarán la presentación? Sí, les vamos a pasar esta grabación y también en formato PPT. No se preocupen por eso. Y sí, ok, listo. Genial, sí, les vamos a compartir toda la información y con eso ya me parece que terminamos las preguntas. Pieri, una cosita más. Sí. Me dicen si puedes hablar acerca de la encuesta GPT Flash un poco. A ver, sí, de hecho el año pasado tuvimos una encuesta flash que fue gratuita y dirigida principalmente a líderes de gestión humana y fue justamente, o bueno, solamente enfocada en temas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? De hecho, para este año el tema va a ser otro, que ya en las próximas semanas le vamos a estar también contando qué tema va a ser, un poco ahí relacionado al contexto que estamos viviendo, entonces también va a ser súper importante su aporte, pero sí, referente a la encuesta que tuvimos sí bastante participación en las organizaciones y encontramos que al menos hasta ese momento no se había trabajado tanto estos temas, sobre todo de capacitación, de sensibilización hacia los colaboradores, hacia los líderes en temas de qué es la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces fueron en realidad indicadores bastante interesantes de encontrar, a pesar de que muchas empresas sí contaban con políticas, así como lo hemos visto también en esta presentación, que cuentan con políticas de diversidad e inclusión, de equidad de género, de no discriminación. Hablar del tema de la comunidad LGBTQ+, genera mucho ruido, ¿no? Hay muchos prejuicios sobre ese tema. Entonces hay igual que seguir trabajando en eso, seguir enseñando, seguir conversando sobre el tema, poniéndolo sobre la mesa,
Igual si es que por ahí alguien no llegó a recibir ese reporte, esa encuesta, me escriben a mí o a Milagro o a quien sea su consultor en el momento, para que les comparta ese reporte que se hizo el año pasado. No sé si por ahí hay más preguntas. Nos dicen, trabajar en temas enfocados en un grupo específico. No se está discriminando, lo digo porque en una empresa en la que trabajé eliminaron el Día de la Mujer y lo cambiaron por el Día de la Inclusión, con la finalidad de no trabajar solo con un grupo. Claro, a ver, aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, es importante incluir a todos, obviamente, o sea, que en eso también es como la paradoja de la inclusión, ¿no? El hecho de, al querer incluir a todos, también hay personas que lamentablemente se sienten como excluidas, por decirlo así. Entonces, es muy importante, primero, reforzar este tema, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión? ¿Por qué es importante trabajar en las poblaciones minoritarias? Porque justamente sus necesidades en sí a nivel sociedad ni siquiera tienen derechos mínimos, ¿no? Derechos de todo ciudadano. Entonces, empezar por ahí. Esa es como la primera necesidad. Entonces, es por eso que tienen que haber como acciones específicas para trabajar los diferentes segmentos justamente para reducir esas brechas. No sé si han visto, hay un dibujito que es así como bastante explicativo, de que, claro, yo puedo tener como la escalera del mismo tamaño, pero si yo soy más chiquito, va a ser más difícil para mí acceder, ¿no? Entonces, es importante poder trabajar en esas brechas primero, ¿no? Y también esto creo que forma parte de un tema de concientización con las otras personas que no sé, no tienen discapacidad o no son de la comunidad LGBTQ+, o son hombres o no sé, cualquier otro tipo de característica personal, ¿no? Y concientizar con ellos la importancia de, primero, reducir esas brechas para poder llegar a esta línea base de equidad donde todos tenemos las mismas oportunidades y en base a eso podemos también seguir trabajando, ¿no? El hecho también de cambiar un día de la mujer por un día de la inclusión también va a depender mucho de ese estado en el que se ha encontrado la organización, ¿no? Habría ahí que de hecho, la organización habría tenido un motivo mucho más profundo de por qué ha hecho este cambio del Día de la Mujer al Día de la Inclusión. Luego nos dicen, las prácticas deben ir centradas en estos 5 frentes. Si es que van a postular a la lista de los mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión, estos son los 5 frentes que nosotros tomamos en consideración. De hecho, la diversidad sabemos que es mucho más grande, hay muchos niveles de diversidad. Aquí estamos hablando principalmente de estos grupos que son históricamente menos representados, porque aquí en el Perú es muy importante reducir esas brechas. Quizás en otros países se evalúe, o mejor dicho, la diversidad se puede hablar ya de un nivel mucho más alto, ¿no? Ya no hablando de poblaciones minoritarias, sino ya están en otro estado. Entonces, eso es en lo que nosotros trabajamos, pero sabemos que cada organización también ha identificado qué tan diversa es su población en diferentes temas, ¿no? Y también muy importante hablar aquí de la interseccionalidad, que no es solamente como mujeres, comunidad LGBTQ+, discapacidad, sino que también sabemos que existe mujeres con autismo o personas con autismo y que son parte de la comunidad LGBTQ+, o personas con discapacidad y que viven en Ayacucho y que son en la condición socioeconómica, por ejemplo. Entonces, hay también, no es que se ve por separado, ¿no? Sino que en realidad son como conjuntos que se llegan a interseccionar en algún momento. Y dice, para el desarrollo del Cultural Audit hay 9 temas y son 9 prácticas para los 5 frentes. En realidad no, bueno, no sé si es que, bueno, sería bueno, Marita, quizás tener otra conversación para ver un poco más de ese tema, pero de hecho, no sé si todas las organizaciones saben, pero estamos cambiando también el enfoque del Cultural Audit. Y bueno, hablando para postular a todas estas listas, por ejemplo, de diversidad e inclusión, estamos considerando aquí prácticas específicas en todos los temas de diversidad e inclusión, ¿no? Si es que están abarcando los 5 frentes, los comentan. Si es que están abarcando más frentes, nos están hablando también de etnias o de algún otro tipo de diversidad en general, también es válido contarlo en este segmento del Cultural, ¿no? Ok, no sé si por ahí hay más comentarios. Ok. Me dicen que, claro, sobre la pregunta de la Flash, se referían a
la que se está publicando este año, sí. De hecho, estamos haciendo el estudio sobre cómo está haciendo este cambio de gobierno de la presidencia de la República, ¿no? Cómo lo están percibiendo los diferentes líderes de Acción Humana, qué tanto puede estar impactando sus negocios. Entonces, eso se lanza el lunes 12 de julio. Así que están todos invitados a participar. Si por ahí no les ha llegado la comunicación, igual nos escriben y ya les mandamos toda la información al respecto. Me parece que con eso terminamos. Listo. Muchas gracias con todos. Como les digo, les vamos a mandar la presentación, la grabación, todo el material necesario, y bueno, ya nos encontramos en otro momento. Muchas gracias.